Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genociencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Para mí siempre es un placer interactuar con usted. Para mí es un placer transmitir conocimiento relacionado con la genómica y con la ciencia. Y estamos en la saga relacionada con los trastornos del espectro autista, una saga dedicada a todos los padres, madres y padres que presentan niños con esta condición biológica, con un trastorno del espectro autista. Y el objetivo más importante de estos encuentros conmigo es precisamente actualizar en cuanto a las bases fisiopatológicas, genéticas, todo lo que hay en relación al tratamiento nutricional, a las intervenciones nutricionales que nosotros podemos ofrecer a estos niños. Para mí, vuelvo y repito, es una satisfacción tenerlo en mi canal. Justamente en este encuentro vamos a seguir abordando las bases genéticas de estos trastornos. En la videoconferencia anterior habíamos planteado algunos elementos relacionados con la herencia multifactorial de los trastornos del espectro autista. Es importante tener presente que los trastornos del espectro autista tienen un fundamento multifactorial, o sea, poligenes interactuando con factores ambientales. Todos ellos interactuando incrementan la predisposición genética a padecer estas entidades. Pero el componente genético es un hecho consistente desde los estudios de gemelos, de los estudios de agregación familiar, de heredabilidad, etc. Hemos enfocado las bases genéticas de estos trastornos del espectro autista con el objetivo de que el genetista sepa qué hacer cuando tenemos a un niño, cuando tenemos a un paciente con trastorno del espectro autista. Habíamos hablado que había que realizar y había que confeccionar una exhaustiva historia clínica con un examen físico general, regional, por aparatos y sistemas, con una anamnesis detallada para poder precisar factores ambientales que pudieron estar relacionados o asociados con estos trastornos. La historia preconcepcional, la historia prenatal, perinatal, postnatal. Luego, un examen físico, como habíamos visto, para poder descartar síndromes monogénicos, o sea, condiciones genéticas que se deben a la mutación de un solo gen. Y habíamos abordado un conjunto de entidades que se encuentran relacionados con una conducta autista, pseudoautista, o que forman parte de los trastornos del espectro autista. No olvidar realizar un cariotipo cuando estas afecciones se descartan, un estudio cromosómico de rutina o de alta resolución, donde existen determinados sitios calientes en cromosomas como el 7, el 17, el 15, bien, donde podemos encontrar aberraciones, ya sean numéricas o estructurales, que justifican estos trastornos del espectro autista. Ahí no queda la estrategia diagnóstica de estos trastornos. Existen muchas alteraciones que escapan de un cariotipo de rutina, incluso de un cariotipo de alta resolución. En este sentido, no podemos olvidar que los genetistas deben de indicar dentro de lo posible una hibridización genómica comparada para el diagnóstico de microlesiones o microduplicaciones, y un poco más allá, realizar un estudio de secuenciación de exoma clínico dirigido para determinar determinados polimorfismos de nucleótidos simples en determinados genes. Estas tecnologías o estos basamentos tecnocientíficos lo vamos a desarrollar en este encuentro. No se vayan. Soy el doctor Roberto Lardue Ferrer y este es su canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardue Ferrer. En esta conferencia presentamos Etiología y genética de los trastornos del espectro autista. Con el desarrollo tecnológico que ha alcanzado la genética como ciencia, se ha podido diagnosticar microdeleciones y microduplicaciones, o sea, estructuras mucho más pequeñas
que no se pueden diagnosticar a través de un cariotipo convencional o un cariotipo de alta resolución. Son polimorfismos de copia variable y que precisamente a través de un cariotipo convencional no se pueden diagnosticar. Entonces, es importante tener presente que no todas las aberraciones cromosómicas se pueden diagnosticar con ese cariotipo de rutina de 400 o 450 bandas o con un cariotipo de alta resolución de 750 bandas. Existen alteraciones muy pequeñas que escapan de este procedimiento, que no se pueden observar, que no se pueden detectar, identificar con este procedimiento, y entonces tenemos que indicar otros estudios, como es el caso de la hibridación genómica comparada para diagnosticar un número variable de copias determinadas, como son las microdeleciones, así como las microduplicaciones. De manera que cuando nosotros tenemos un paciente en consulta de genética, sí, efectivamente tenemos que descartar los desórdenes monogénicos o mendelianos. El método clínico es importante. Tenemos que verificar factores ambientales que pueden estar asociados, relacionados con los trastornos del espectro autista que pueden exacerbar el cuadro clínico de estos pacientes. Y también tenemos que hacer un estudio cromosómico, un cariotipo de rutina, un cariotipo de alta resolución, con el objetivo de diagnosticar aberraciones cromosómicas que son muy frecuentes, que son muy comunes en estos pacientes. Pero si esto resultase negativo, entonces en la actualidad tenemos a la hibridización genómica comparada como una herramienta tecnológica valiosa, bien, que ha surgido como resultado del desarrollo vertiginoso que ha tenido la genética en los últimos años para diagnosticar aquellas variaciones, aquellas alteraciones en el número de copias que van a estar dadas o van a estar fundamentadas por microdeleciones o microduplicaciones que no se pueden observar a través de un cariotipo de alta resolución ni de rutina. Y estos representan del 7 al 14% de todos los casos con autismo primario. Por eso que un paciente autista nosotros no lo podemos dejar de estudiar de la perspectiva genética si nosotros no indicamos una hibridización genómica comparada. Ahora, una vez que esta técnica dé negativo, ya lo único que queda entonces es hacer un estudio de secuenciación de exoma clínico, que es mucho más costoso para detectar polimorfismos de nucleótidos simples que los que vienen a continuación. Pero las microdeleciones y las microduplicaciones que son frecuentes en el autismo, precisamente se van a diagnosticar con la hibridización genómica comparada. En relación a las variaciones del número de copias, estas pueden ser esporádicas, que son las más frecuentes, o pueden ser recurrentes. Y estas recurrentes pueden estar dadas por microduplicaciones o microdeleciones de 600 kilobases en la región 16p11.2. En ese locus específicamente, y es el que vamos a observar y el que vamos a diagnosticar con la hibridización genómica comparada. Aquí nosotros podemos observar las características dismorfológicas faciales o craniofaciales de la microdeleción, bien, del 16p11.2, que se caracteriza por una macrocefalia, como ustedes pueden observar, bien, o también encontramos la microduplicación en la misma región 16p11.2, que se caracteriza por una microcefalia. Es decir, estimados colegas, que si nosotros observamos las manifestaciones dismorfológicas que presentan estos niños, realmente pasan desapercibidos en una consulta. El genetista clínico muy experto en dismorfología clínica sí puede darse cuenta que tiene características en cuanto al tamaño de la cabeza, en cuanto al filtro, al rafe, en cuanto al puente nasal, el tema del epicanthus, el tema de la disposición de las hendiduras palpebrales.
O sea, nosotros podemos realizar una descripción dismorfológica exhaustiva, pero un médico o un pediatra que no está acostumbrado a la dismorfología clínica, estos niños perfectamente pasan desapercibidos. Entonces, ¿cuántos niños autistas nosotros no atendemos en nuestra consulta? Presenta esta dismorfología craniofacial, no es llamativo desde el punto de vista clínico para sospechar que se puede tratar de una microdeleción o una microduplicación y por tanto no es motivo para indicar una hibridización genómica comparada. Esto realmente nos alerta en el sentido de que esto es una técnica, una alternativa diagnóstica, precisamente para llegar a la etiología de estos trastornos del espectro autista. Otros polimorfismos en el número variable de copias detectados en los trastornos del espectro autista se muestran a continuación. Se encuentran en los cromosomas 1q21, 15q13, 17p11, 22q11, en el 16p13, entre otras regiones. Entonces, resumiendo, ¿con qué tecnología contamos para diagnosticar estas alteraciones? Precisamente con la hibridización genómica comparada que habíamos explicado anteriormente. Bien, si hasta aquí los resultados son negativos, si hasta aquí los resultados son completamente negativos, mi pregunta es, ¿podemos seguir investigando la etiología del autismo? Bueno, evidentemente, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque existen los llamados polimorfismos de nucleótidos simples que Pickels y colaboradores en el año 2000 rechazaron la teoría de un gen único y diversos estudios apuntan a favor de la gran heterogeneidad genética, es decir, el involucro de 10 a 12 loci con varias interacciones en los trastornos del espectro autista. De manera que lo más frecuente que suele observarse en estos trastornos son polimorfismos, la sustitución de una base nitrogenada por otra en múltiples genes. Y debido a la interacción entre ellas, entonces se fundamenta la aparición de los trastornos del espectro autista. Ahora bien, lo que sí se ha demostrado que cuando el estudio genético descartan las enfermedades monogénicas o mendelianas, el estudio cromosómico descartan las aberraciones cromosómicas más frecuentes, así como la hibridización genómica comparada descartan las microdeleciones y las microduplicaciones, prácticamente no vale la pena realizar un estudio de secuenciación de exoma clínico o un estudio de secuenciación del genoma ampliado para detectar estos polimorfismos de nucleótidos simples, porque el gran por ciento prácticamente de la etiología de estos trastornos se encuentran en las categorías de trastornos monogénicos o mendelianos, así como aberraciones cromosómicas. De manera que el diagnóstico de polimorfismos potencialmente patogénicos relacionados con los trastornos del espectro autista se fundamenta en la secuenciación del exoma clínico completa, bien, con ejemplo, secuenciación de próxima generación, donde es posible observar alteraciones de un nucleótido simple, mutaciones, ejemplo, potencialmente patogénicas asociadas al autismo, y en este sentido se han identificado más de 1000 genes relacionados con el autismo primario. Se han identificado mutaciones exónicas de novo en los genes que se expresan en el cerebro en el 15% de los casos con autismo primario o con trastornos del espectro autista. De manera que existen un conjunto de genes en estos estudios de secuenciación de exoma clínico ampliado, que son los que se encuentran a continuación. Estos son las siglas de estos genes: el SCNA2A, el CATNAL2, el CHD8, el ABCA1, el CLCN6, el FOXP2, entre otras. Pero lo más importante de esta diapositiva es que ustedes puedan observar las funciones de las proteínas que son codificadas por estos genes. Son proteínas que participan en la remodelación de la cromatina, proteínas que participan en la dinámica
de la actina de citoesqueleto son proteínas que participan en el andamiaje de las proteínas a nivel de la sinapsis neuronal, así como proteínas que participan como receptores y transportadores, entre otras funciones. Aquí no se encuentran todas las funciones. Hemos realizado una selección de las mismas. Entre los genes involucrados con mutaciones de polimorfismo de nucleótido simple, potencialmente patogénicos detectados en la secuenciación genómica de próxima generación, se encuentra, ejemplo, el FOXP2, que ya lo habíamos mencionado en videoconferencias anteriores, que tienen que ver con el desarrollo de la lengua, el GRIN2B, que codifica el receptor de glutamato que se une con el ácido glutámico, que es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso central, el SCNA1 o el SCN1A, que codifica una subunidad de los canales de sodio relacionados con la epilepsia, el LAMC3, que codifica la subunidad gamma 3 de la laminina, que se expresa en la corte y en el sistema límbico de desarrollo. Y existen otros genes involucrados en la sinapsis neuroneuronal y que garantiza la maduración sináptica y por lo tanto el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, estos son un conjunto de genes que se han podido detectar, polimorfismos de nucleótidos simples potencialmente patogénicos, detectados por secuenciación genómica de próxima generación, muy involucrados con los trastornos del espectro autista, pero que por supuesto ellos por sí solos no van a generar los trastornos del espectro autista. Todo esto vinculado a los mecanismos de estrés oxidativo, que lo vamos a ver en la próxima conferencia, que generan neuroinflamación, a factores ambientales que ya habíamos mencionado en conferencias anteriores y que todos en su conjunto pueden ser causa de los trastornos del espectro autista, fundamentando la herencia multifactorial que presenta estos trastornos. Dentro de los genes involucrados con mutaciones SNP, ahí están las proteínas que participan en la remodelación de la cromatina, que es tan importante para el adecuado funcionamiento. Ejemplo, el gen MCP2, que es responsable del síndrome de Rett, y el gen FMR1, que es responsable del síndrome de Frágil X. O sea, estos dos genes participan en la remodelación de la cromatina, que fue una de las funciones que habíamos mencionado en diapositivas anteriores. Pero existen proteínas que participan en la dinámica de la actina en el citoesqueleto. Ejemplo, las proteínas activadoras de la GTPasa, factores de intercambio de guanosina, bien, las proteínas G. También tenemos proteínas que participan en el andamiaje de las proteínas de la sinapsis, es decir, en la sinapsis, las conexiones normales entre el citoesqueleto y las proteínas de las membranas están mediadas por el andamiaje de las proteínas que son cruciales para la morfología de las dendritas. También, ejemplo, dentro de ellos encontramos el gen SHAN3, que se encuentra en el cromosoma 22q13, que están involucrados en la inducción y movimiento de las espinas dendríticas. Entonces, esto también juega un papel importante en las bases genéticas de los trastornos del espectro autista. Encontramos, ejemplo, el gen SLC6A4, que se encuentra en el cromosoma 17, en el brazo largo, que codifica para un transportador de la serotonina, que los pacientes tratados con inhibidores de la recaptación de serotonina mejoran sobre todo su conducta obsesiva compulsiva. Encontramos el gen SLC25A12, que está formado por 42.000 pares de bases, se encuentra en el cromosoma 2q31 y que codifica para una proteína que es acarreador de glutamato dependiente de calcio, también importante en el desarrollo del sistema nervioso central. El gen ejemplo para el receptor del GABA, que se llama gen GAT1, que se encuentra
en el 15Q11Q13 que habíamos visto que se encuentra reportado la duplicación del mismo como una de los hallazgos más frecuentes en un estudio cromosómico convencional que codifica para el receptor para el GABA. Variantes polimórficas de este gen se ha observado en pacientes autistas, así como en otros receptores de neurotransmisores. Encontramos además el gen OXTR, el gen que codifica para una proteína de receptor de oxitocina que se encuentran en el 3P25. El gen REL-N, que se encuentra en el 7Q22, que codifica para una proteína llamada relina o relin, que es una molécula esencial en la migración neuronal de las células gliales, así como en el desarrollo de las redes neurales. Dentro de las características de la proteína relin, como características que forman parte de la proteína relin, decir que es una glicoproteína extracelular que se expresa en el hipocampo, cerebelo, bulbo olfatorio y la corteza entorrinal del cerebro postnatal y adulto. En segundo lugar, necesaria para el proceso de maduración neuronal y la remodelación sináptica. Y en tercer lugar, se considera un marcador importante en el crecimiento y remodelación del cerebro adulto. De manera, estimados colegas, que la región cromosómica 7Q21-31 y la 7Q32-34 se consideran sitios calientes, hot sites, para los trastornos del espectro autista, porque realmente muchos de los genes que nosotros hemos expuesto en esta conferencia están relacionados precisamente o se encuentran ubicados precisamente en este cromosoma, el FOXP2, el HOXA1, el RELIN, entre otros. Es decir que estos son genes que se han podido estudiar y que hemos podido verificar polimorfismos severamente patogénicos relacionados con los trastornos del espectro autista en estos genes que se encuentran en los cromosomas anteriormente planteados. Existen proteínas que participan en los procesos, ejemplos, de diferenciación. Muchos de ellos se encuentran en la región cromosómica 2Q24-31. Ha sido la única región que ha presentado una Z significativa. Ahí se han mapeado unos 20 genes y el mejor candidato hasta el momento es el gen NEUROT1, que es encargado de la diferenciación de la neurogénesis y de la función gastrointestinal. Se encuentra, ejemplo, el gen GLUR6, que se encuentra en el 6Q1621, que codifica para el receptor para glutamato, también involucrado en estos trastornos. De manera, estimados colegas, que hemos podido evidenciar algunos genes que normalmente se encuentran en los trastornos del espectro autista, que tienen una asociación significativa con los trastornos del espectro autista, en la que se ha evidenciado mutaciones severamente patogénicas relacionadas con estos trastornos. Podemos concluir que no existe un marcador biológico común, por lo que el diagnóstico sigue apoyándose en la clínica, sobre todo para el diagnóstico de entidades mendelianas o monogénicas que pueden estar asociados con trastornos del espectro autista y que existen suficientes conocimientos para pensar que su causa no es única, lo que explica la variabilidad expresiva, más genética que ambiental, más poligénica que monogénica. Entonces, estimados colegas, hemos concluido con esta videoconferencia que el genetista clínico juega un papel muy importante en el abordaje diagnóstico de estos niños que presentan trastornos del espectro autista. El genetista clínico juega un papel valioso en este equipo multidisciplinario e interdisciplinario que tiene el objetivo de garantizar un diagnóstico y también de implementar una posible estrategia terapéutica. En la próxima conferencia vamos a abordar que independientemente de los factores genéticos y ambientales, subyace el desbalance redox, el estrés oxidativo que hace ya un tiempo lo estamos abordando en nuestras conferencias relacionados
con la nutrigenética. Entonces, los invito para un próximo encuentro. Hasta luego. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.